Cristiano, sin la guía del Espíritu, estás en peligro de seguir un evangelio diferente. El cristiano del siglo XXI está frente al mismo problema que combatió nuestro Señor Jesucristo en su época. El mismo problema contra el que lucharon los apóstoles. El mismo problema que es tratado con diferente grado de profundidad en las cartas de Pablo. El mismo problema que tiene el poder o la capacidad de estancar, frenar, mermar la fe, impedir que los hermanos maduren espiritualmente, impedir la reproducción y multiplicación de creyentes. El mismo problema que hoy día lleva a cristianos al divorcio, que produce frustración en la batalla contra el pecado. El mismo problema que tiene a miles de cristianos ciegos espiritualmente, pero ciegos porque creen que ven, cuando en realidad no ven nada. El mismo problema que ha llevado a muchos predicadores a interpretar la palabra de Dios a su manera y predicar doctrinas que buscan proteger al cristiano o a la iglesia de pecar contra Dios, como si las doctrinas humanas tuvieran la capacidad de frenar el pecado y producir verdadera fe en Cristo. Más bien, producen todo lo contrario. Llevan al cristiano a vivir con sus propios esfuerzos e ideas, limitando el poder del Espíritu Santo, lo que eventualmente los llevará a fracasar en su fe y a las iglesias a no crecer en el poder de Dios. Este virus espiritual hace creer que vivir el evangelio con esfuerzos humanos es lo correcto, mientras que realmente pone al cristiano en peligro de seguir un evangelio diferente. Cristiano, sin la guía del Espíritu estás en peligro de seguir un evangelio diferente. Hay gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido de nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Jesús. Bueno, bienvenidos a este tiempo que Dios nos da para poder estudiar la palabra de Dios. Para los que se están conectando por primera vez en nuestras clases, sermones o devocionales, les contamos que estamos estudiando la obra del Espíritu Santo y estamos estudiándolo desde los evangelios. Ya llevamos aproximadamente 10 meses aquí en este canal, El Camino del Mendigo. Vas a encontrar las clases anteriores con relación al estudio del Espíritu Santo. ¿Qué hemos ido aprendiendo? Con el desarrollo de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre el Espíritu Santo. Desde el principio, Jesús enseña que no hay vida eterna, no hay salvación, no hay santificación sin el poder del Espíritu Santo. Eso lo puedes ver en los sermones anteriores. En este momento estamos aprendiendo sobre lo que Jesús le reveló al apóstol Pablo sobre el Espíritu Santo. Y algunas conclusiones. El Evangelio es por fe de principio a fin y debe ser vivido en el poder del Espíritu Santo. También hemos aprendido que es muy peligroso confundir el mandamiento escrito con el Evangelio de Jesucristo. Son diferentes. La ley no tiene poder para salvar ni transformar. También hemos ido aprendiendo eso. Vivir en ella es vivir con esfuerzos humanos. Y vamos a profundizar un poco más en este tema. Lo seguimos desarrollando porque vemos la necesidad de que seamos conscientes de que podemos estar viviendo el evangelio con esfuerzos humanos y no nos damos cuenta. Y también aprendimos que quien ha nacido de nuevo ha muerto a la necesidad de vivir en la ley. Ha muerto al pecado. En otras palabras, ¿qué hemos aprendido? Pues que no hay vida en el reino de los cielos sin el poder del Espíritu Santo. Les pido que por favor me acompañen
a orar antes de iniciar la enseñanza. Bueno, amado Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta noche, esta mañana, esta tarde, el momento que nuestros hermanos o amigos estén escuchando esta enseñanza. Te damos gracias por tu palabra porque siempre nos da esperanza, Señor, de que podemos vivir el reino de los cielos, Señor. De que tú nos das el poder, tú nos capacitas, tú nos entrenas, tú nos instruyes, Señor, para poderlo hacer. Y te pedimos de manera especial por este tiempo, Señor, para que tu Espíritu nos acompañe, para que nos des, Señor, paciencia para escuchar, Señor, para que podamos quedarnos hasta el final y escuchar, Padre Santo, porque necesitamos aprender a diferenciar la vida que proviene del Espíritu Santo y la vida que proviene de nuestros esfuerzos humanos, Señor. Te agradecemos por todo lo que tu palabra enseña, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bien, entonces, ¿qué vamos a estar aprendiendo en este tiempo? Número uno, que es muy posible que puedas estar suelto de la guía del Espíritu pensando que vives en el Evangelio. Número dos, que vivir en la ley, que lo que vamos viendo con los estudios es que a veces como que traducimos el Evangelio de Jesucristo a leyes, leyes que se pueden vivir con nuestros esfuerzos. Es ineficaz, no sirve a largo plazo convertir el Evangelio en leyes o en reglas para vivirlas de acuerdo a como nosotros pensamos. También vamos a darnos cuenta de que es fácil tratar de ayudar a Dios poniendo de nuestros esfuerzos o tus esfuerzos para alcanzar la santificación. La santificación es algo que proviene de Dios, no de nosotros. También vas a aprender que necesitas ser consciente de tu tendencia a ser legalista, para que conscientemente busques del Espíritu Santo y puedas vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesús en su poder. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, estudiaremos algunos aspectos de la carta de Pablo a los hermanos en Galacia. Ahora, he pensado en un ejemplo que nos puede ayudar a entender un poco lo que la diferencia entre meter mano en el Evangelio, en la enseñanza de Jesús, y lo que es vivir en el Espíritu. Entonces, para eso pensé en cómo la humanidad, o aún los cristianos, con esfuerzos humanos han tratado de erradicar el pecado. Y quiero hablarles de manera específica de el alcoholismo, de la historia de Alcohólicos Anónimos, pero vamos a llegar a ir un poco al origen. Les voy a dejar ahí en la descripción las páginas de donde saqué estos artículos que me ayudaron como a entender un poco el tema del alcoholismo, sabiendo nosotros que la Biblia enseña que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, resulta que estuve investigando, pero la investigación no es de ahora, es de años atrás, pero en estos días estoy otra vez tratando como de refrescar el conocimiento. Vamos a tomar como referencia Estados Unidos. Resulta que en Estados Unidos, por allá por 1920, el tema del alcoholismo se hizo muy fuerte, se hizo un tema de casi que de salud pública, casi que una especie como de pandemia en la época. Entonces, ¿cómo hacen las personas para poder erradicar el alcoholismo? Entonces, luchan muchísimo por crear una ley que impidiera la producción, la distribución, el consumo de alcohol, de trago. Eso se llamó la ley seca. Ahí les voy a dejar el artículo. Lo tomé de la BBC News. BBC News Mundo. Bien, entonces resulta que ellos desarrollan esa ley promovida por diferentes movimientos cristianos y también por políticos. La ley dura 13 años. 13 años durante los cuales muchas personas
estuvieron luchando, pero con todo, para poder abolir ese mal que estaba acabando con muchas familias, con muchas familias. Entonces, resulta que además de que ya los americanos venían consumiendo trago, pues por la época llegan muchísimos migrantes de Europa con toda su cultura de consumo de cerveza, de vodka, los que vienen de Rusia, whisky, o sea, todo este tipo de bebidas. Y hace que como que el problema como que siga creciendo, como que avance mucho más, porque para muchos de los europeos en esa época, los que iban llegando, era un tema de cultura, o sea, no lo veían tanto como un problema. Entonces, ya para 1933 se van generando unos movimientos en contra de esa ley seca. Sí, también se vuelve un tema político. Y hay políticos que lo utilizan como eslogan. De hecho, el presidente Franklin Delano Roosevelt, uno de los eslogans que él utiliza para poder ganar su campaña es el de la abolición de esa ley seca que trataba todo el tema del consumo del alcohol. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No funcionó, o sea, la ley no funcionó. Aunque hoy día en algunos estados, en Estados Unidos, sigue siendo prohibido, no con ese rigor, pero sí manejan determinado control que regula la venta y producción de alcohol. Quedó dentro de lo que estuve como investigando un poco, algo que se llamó las leyes azules. ¿Qué son las leyes azules? Dice acá, existen en algunas partes de los Estados Unidos estas leyes o blue laws, que son de motivación religiosa y tienden a proteger el descanso dominical. Muchas de las leyes azules han sido declaradas inconstitucionales, pero no así las leyes azules que están en algunos estados o condados, que hasta el día de hoy restringen la venta de bebidas alcohólicas el día domingo, o sea, el día del Señor, de acuerdo a, a las comunidades cristianas. También hay unas leyes de consumo en los pueblos indígenas. Un ejemplo extremo de la ley seca aún vigente existe en algunos pueblos rurales de la nación de los navajos o en Alaska, que han prohibido por completo la importación, venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Los infractores pueden ser arrestados. Estos son intentos radicales de solucionar el gravísimo problema de alcoholismo y el suicidio en zonas rurales, especialmente entre la población nativa, tales como los navajos o los esquimales. Ya han pasado cerca de 100 años, 1920 y 2022, un poquito más de 20 años. Algo que deja el artículo después de esos 100 años, pues lo primero fue que la ley seca fue un fracaso rotundo. No sirvió. Entonces leo acá el artículo. Han pasado 100 años desde que entró en vigor la ley seca en Estados Unidos. La enmienda 18 a la Constitución prohibió vender, producir, importar o incluso transportar alcohol en el país. Las bandas criminales de inmediato tomaron el control de la industria. Brotaron bares clandestinos en todo el país para vender licor ilegal y decenas de millones de personas desobedecieron la legislación. En 1933 fue derogada la ley, siendo la única instancia en que una enmienda constitucional es anulada de esta forma. La ley seca ahora es considerada un fracaso. Ningún partido político u organización apoya su regreso y hay poco apoyo público para una respuesta tan extrema en el futuro. Pero también dice el artículo que la lucha contra la ley seca generó nuevos partidarios para el Partido Demócrata. Y acá me pareció algo muy interesante. Dice, la controversia llevó a la Oficina de Prohibición en 1924 y nuevamente en 1927 a instruir a sus agentes para que rechazaran el apoyo de cualquier ciudadano armado en sus incursiones contra el licor, incluido el Ku Klux Klan. O sea, en otras palabras, el Ku Klux Klan estaba en contra del alcoholismo.
estaba a favor de la ley seca y ellos utilizaron también la violencia para poder abolir el alcoholismo. Ahora, por 1933 empieza una organización que para muchos es conocida hoy día. Yo tuve la oportunidad de conocerla hace aproximadamente eh, perdón, porque me acabo de dar cuenta que la computadora se va a descargar. Como unos 10 años. Eh, Estaba haciendo un estudio precisamente sobre el alcoholismo y me permitieron asistir a un par de reuniones de Alcohólicos Anónimos y me pareció supremamente interesante lo que encontré. Bien, un poco de la historia, eso lo pueden encontrar ahí en la página AA.org. Pero Alcohólicos Anónimos empieza con la historia de dos hombres. A ver si lo tengo por acá, uno de ellos. El doctor, a ver. A ver, ahora se me refundió el nombre del doctor. Ah, listo, ya lo tengo. Bien, entonces, empieza con dos hombres, William Griffith Wilson y Bob Smith. O sea, dos hombres que eran alcohólicos. O sea, uno de ellos era doctor y el otro era médico y el otro era corredor de bolsa. Pero además de eso, hay algo interesante y es que antes de conocerse, el doctor Bob había tenido contacto con el grupo de Oxford, una sociedad compuesta en su mayor parte por gente no alcohólica, que recalcaba la aplicación de valores espirituales universales a la vida diaria. El sacerdote episcopal de la Iglesia Anglicana de Estados Unidos, el doctor Samuel Shoemaker, dirigía esos grupos. Entonces, imagínense que estos dos hombres, ellos se encuentran los dos. Uno de ellos había asistido a una de estas reuniones en uno de los salones de una iglesia anglicana en Estados Unidos y había empezado a poner en práctica esto que estaba aprendiendo. O sea, eran principios bíblicos para poder dejar de consumir alcohol. Y él llevaba ya unos meses sin consumir alcohol. Entonces se consigue con el doctor y le comparte sobre lo que él había descubierto. Muy bien, entonces, como les estaba contando, ellos dos se conocen y uno de ellos le comparte al otro lo que había aprendido de cómo puede aplicar principios bíblicos a su vida y eso le va a ayudar a no consumir alcohol. ¿Sí? Entonces yo les voy a compartir, ustedes los pueden leer, pero los quiero leer porque me parece muy interesante lo que esos 12 pasos de Alcohólicos Anónimos que realmente están sustentados por la palabra de Dios, o sea, que provienen de la Biblia. Y estos pasos se mantienen vigentes desde esa época, o sea, ya tienen cerca de 90 años, ¿sí? Entonces, paso número 1, ellos decían, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Mateo 5:3, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. O sea, no somos incapaces de vivir el reino de los cielos, ¿sí? Con nuestros propios esfuerzos. Paso número 2, llegamos a creer en un poder superior a nosotros que podría devolvernos el sano juicio. Y saben, yo escuchaba la historia porque entrevistamos a un señor que él llevaba 20 años sobrio. Y él decía, o sea, en el momento más difícil, cuando estaba con mayor deseo de consumir alcohol,
Él confiaba en que había un poder que estaba ya en lo alto, que era liberado y lo contenía en ese momento, y él no bebía. El Espíritu Santo, el poder de Dios. Vamos a estar hablando de eso en un momento. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos para que estos 12 pasos se hicieran más universales? Ellos dijeron, no podemos poner la Biblia porque la gente cuando mira religión, entonces se aleja, ¿sí? Entonces ellos dicen, bueno, si usted tiene una idea de Dios, la que usted tenga, así lo manejan, es suficiente. O sea, si usted cree que hay un ser superior que tiene el poder para ayudarlo, es suficiente. Imagínense como ese, me parece a mí que es como un buen grado de fe. Es suficiente. Y para ellos ha sido suficiente. O sea, creer que hay un ser superior, hay alguien muy poderoso que los puede sostener. Principio número 4. Sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. ¿Sí? En otras palabras, hicieron un inventario de su pecado. La Biblia enseña de eso. Ellos hicieron un inventario de su pecado. ¿Sí? Número 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Estos hombres y mujeres con adicción al alcoholismo, que es una enfermedad, ellos desarrollan una vulnerabilidad en niveles impresionantes. Y en esos grupos de alcohólicos anónimos, básicamente se reúnen es para ser muy vulnerables, para compartir cómo se sienten, para hablar de emociones, sentimientos, pensamientos. O sea, son supremamente vulnerables unos con otros, ¿sí? Son muy transparentes, muy sinceros. Y estos ambientes son de una seguridad total. O sea, cuando uno entra allá, de entrada le van diciendo lo que usted escucha acá, se quedó acá. O sea, no va a compartir absolutamente nada de lo que escucha. De hecho, de lo que yo escuché las veces que estuve allá, no me acuerdo absolutamente nada. Creo que quedó muy bien marcado. Aunque uno puede leer historias, ustedes pueden buscar en internet y leer historias, que es fascinante poder aprender de ellos, cómo Dios los sostiene. Número 6, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. Mateo 5:3 otra vez. Número 8, hicimos una lista de todas aquellas personas a las que habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Me hace pensar en la escritura en Lucas cuando se convierte Saqueo, ¿sí? O sea, la reparación es importante. Sí, la reparación, o sea, si su vida siendo consumidores de alcohol causó daño a la familia, a la esposa, a los hijos, a otros, ellos están determinados a reparar el daño causado. Cada uno de acuerdo a cómo haya sido. Eso también está en la Biblia. Número 9, reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando al hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Me parece eso impresionante. Número 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. O sea, su grado de humildad es bastante grande. Número 11, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Hay una relación con Dios. No conocen mucho a Dios, pero ellos
en lo que conocen de Dios, lo buscan con mucha insistencia y consistencia. Número 12, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. ¿Sí? Entonces, bueno, en contraste con todo lo que trató de hacer la ley seca para impedir el alcoholismo en los Estados Unidos, con todo lo negativo que la misma ley generó, eh, pues cuando la palabra de Dios entra, pues hace cosas maravillosas. Y ahí está la palabra de Dios. Hoy día dice acá que actualmente Alcohólicos Anónimos tiene presencia en más de 180 países. Creo que cada semana se reúnen más de 2 millones de personas en los diferentes lugares. Y hoy día se ha expandido, ¿no? Porque hay, también he sabido eso, en estos lugares donde hay alcohólicos anónimos, también hay eh, tratamiento para diferentes adicciones, adicción al juego, adicción al sexo, adicción a la pornografía, o sea, todo tipo de adicciones. Los principios son los mismos, aplican los principios y mucha gente está logrando salir salir. Acá en el artículo dice, al llegar 1950, había 100.000 alcohólicos recuperados en todo el mundo. Sí, o sea que fue una época bien difícil para la humanidad. 100.000 personas. 100.000 personas. Ahora que aprendimos, o sea, Dios puede hacer el milagro de nunca más una persona tener el deseo de consumir alcohol, pero en su mayoría ellos se mantienen sobrios a cada momento, ¿sí? O sea, su sobriedad, son conscientes de la necesidad de mantenerse sobrios en cada momento. Entonces, bueno, eso, ¿y qué tiene que ver? Nos preguntarán, ¿qué tiene que ver con nosotros? O sea, ¿qué tiene que ver con el título del sermón? Cristiano, sin la guía del Espíritu, estás en peligro de seguir un evangelio diferente. Pues estaba pensando en que de alguna manera, si nosotros, los cristianos, no somos conscientes de nuestra necesidad de Dios, si no somos conscientes de la maldad que hay dentro de cada uno, si no somos conscientes de cómo podemos estar luchando con esfuerzos humanos, lo más posible es que el Espíritu Santo no esté obrando, aunque Él está ahí. Y estas clases se tratan de eso, como de guiarnos a ser conscientes para que busquemos del Espíritu Santo de la manera correcta, para que conectemos con el Espíritu Santo, para que lo conozcamos, para que no solamente sea de oídas, porque creo que muchos cristianos oyen del Espíritu Santo y muchos predicadores hablan del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo consuela y hablan de lo que hace el Espíritu Santo, pero no se profundiza en el conocimiento del Espíritu Santo y se queda como una idea por ahí flotando en la mente sin que llegue a concretarse como algo real. Entonces, al pensar en esto, es impresionante, pero Jesús lo viene tratando desde el principio en el Evangelio de Juan. O sea, no puede existir, si no naces de nuevo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Ahí ya está. ¿Sí? Él desarrolla la enseñanza del Espíritu Santo y luego Pablo la desarrolla con más profundidad. Y empezamos estudiando con Romanos, quedamos ahí un paréntesis con Romanos 8 para empezar Romanos 8, porque es muy importante ser conscientes del contraste que hay
entre la vida en la ley y la vida en el espíritu. ¿Y por qué yo les digo eso? Porque nosotros hablamos con muchos hermanos, revisamos nuestras propias vidas. ¿Y qué hemos ido concluyendo en los últimos tiempos? Que hay muchos que están viendo las enseñanzas de Jesús como reglas para obedecer. Reglas, no son reglas. O sea, el evangelio no puede ser entendido como una ley más. ¿Sí? Entonces escuchan frases como, oye, ¿y tú por qué no perdonas? ¿Tú por qué no perdonas? ¿O de qué sirve que reconozcas tu pecado si tú no cambias? Sí, o sea, eso, por ejemplo, es una expresión que habla, que apunta hacia que tú eres el que tiene la capacidad de controlar el pecado. O sea, tú puedes erradicar el pecado. Es tu responsabilidad no pecar con tu esfuerzo. ¿Sí? Entonces, este estudio ojalá nos ayude como a meditar, pero apunta hacia allá. Entonces, acompáñenme por favor en Gálatas capítulo 2, versículo 4. Es importante leer toda la carta para entender el contexto. Yo solamente voy a leer algunos pasajes para podernos ubicar. Entonces, dice acá, versículo 4, incluso, esperen un momento, voy a leerlo desde el versículo 1. Entonces, Pablo está escribiendo a los hermanos en Galacia, ¿no? Y les cuento un poco su historia. Les dice, luego 14 años más tarde regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito, que también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que mis esfuerzos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego, casi que digo ciego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de algunos que se dicen cristianos, falsos cristianos en realidad, se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos de los judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Y algunos podrán decir, no, pero es que ellos estaban hablando de la ley de la circuncisión. Sí, es verdad, pero resulta que cuando profundizamos en el estudio, a donde ellos están apuntando es a que cualquier esfuerzo humano no sirve. De eso hablamos en el sermón anterior. El apóstol Pablo, él considera sus esfuerzos humanos en obedecer la ley como basura, como estiércol, dice ahí en Filipenses 3. Entonces, acá ya se presenta el problema. O sea, hay estos falsos cristianos están predicando un evangelio diferente, aunque el apóstol Pablo aclara, solamente hay un evangelio, el evangelio de Cristo, ¿sí? Lo demás no es evangelio, es otra cosa que no es evangelio. Pero creo que ayuda para el ejercicio de meditación nuestro, pues darnos cuenta que podemos estar siguiendo un evangelio que no es el de Cristo pensando que ese sí es, cuando estamos tratando de vivir el evangelio de Cristo con esfuerzos humanos, ¿sí? Ahora, ahí en Gálatas 2, seguimos en Gálatas 2, en el versículo 15. Entonces él sigue hablando. Otra vez yo estoy leyendo apartes para que, como no voy a decir todo lo que hay que decir, porque cada uno puede ir y estudiar y ir entendiendo un poco más, que el Espíritu de Dios le revele. Dice, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles, dice Pablo en el versículo 15.
Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Por qué? Porque la obediencia a la ley está basada en el esfuerzo humano, así de sencillo. ¿Qué es lo peligroso para nosotros, siglo XXI? Que lleguemos a convertir el evangelio de Cristo en leyes como la ley de Moisés, ¿sí? Que se pueden obedecer con nuestros propios esfuerzos, que se obedece sin el poder del Espíritu Santo, que ahí es donde está el verdadero problema. El problema de obedecer la letra de la ley es que no es necesario el Espíritu Santo. Se está negando la necesidad del Espíritu Santo. Versículo 17. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no, dice Pablo. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley, la misma ley me condenó. Eso lo enseña ahí en Romanos capítulo 7. También hablamos de eso unos sermones atrás. Así que moría la ley, sermón anterior. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias. ¿Sí? O sea, él tuvo que decir, bueno, si yo muero la ley, yo ya no voy a buscar obedecer la ley. Y eso suena como raro, ¿no? Para el que no lo entienda, tiene que leer las escrituras y estudiarlas a que Dios le revele. Pues cuando intenté obedecer la ley, la misma ley me condenó. Así es que moría la ley, es decir, dejé de intentar cumplir sus exigencias a fin de vivir para Dios. Versículo 20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Él lo tenía claro. Y este versículo es bien desafiante, ¿sí? Porque él está diciendo, ya, o sea, ya no obedezco la ley. Ahora yo vivo por Cristo. Y lo dice más radical, ¿no? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y yo miro esa pregunta, miro esa afirmación que está ahí. Y me iba a preguntarme, ¿yo cómo le estoy haciendo? ¿Y saben qué concluyo? A mí me falta entender eso para vivir ahí. Y yo oro, Dios, enséñame. O sea, yo quiero vivir así como vivía el apóstol Pablo, vivir por esa fe en Cristo. Yo quiero aprender a creer que Cristo es el que reproduce en mí el carácter cristiano. Quiero aprender a soltar toda mi debilidad en Cristo, a ser vulnerable con todo mi pecado, para que sea Cristo quien me transforme. Y lo increíble es que al ser conscientes de que hemos muerto a la ley, entonces no nos sentimos culpables por no obedecer la ley. Más bien, como Pablo decía, o dice ahí en Romanos 7, más bien la ley me ayuda a ser consciente de mi propio pecado. Y consciente de mi propio pecado, pues yo voy a Cristo, voy a Dios, para que me dé el poder del Espíritu Santo y sea el Espíritu Santo quien controla el pecado dentro de mí, no yo con mis esfuerzos humanos. Entonces eso trae libertad, o sea, trae libertad, trae esperanza, trae mucha paz.
mucha paz. ¿Sí? Entonces, sigo leyendo, Gálatas 3:19, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Entonces, imagínense eso. La ley fue dada para que viéramos el pecado. Y muchas veces hemos utilizado la ley para ser obedecida, porque no entendemos lo que Cristo estaba diciendo en el principio. Cuando Jesús dice, lo hemos llevado, vamos al Sermón del Monte, Mateo 5:17. Jesús dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles pleno cumplimiento. ¿Sí? Entonces, Jesús viene a darle el sentido espiritual a la ley, que no es la letra, no es la letra que nosotros leemos. Por eso es tan importante entender el Sermón del Monte, entender la enseñanza de Jesús y no leer la enseñanza de Jesús como es una ley que tengo que ir a obedecer. No, él me está diciendo ahí por medio de su enseñanza que si yo busco del Espíritu Santo, él es el que me ayuda a vivir ahí porque yo no tengo la capacidad de vivir la ley o la ley no, el evangelio con mis propios esfuerzos. ¿Sí? Creo que trae un poco de esperanza el saberlo. Porque al final, cuando el evangelio lo vamos entendiendo en el corazón, la aplicación del principio bíblico es diferente para todos nosotros. Es diferente, porque todos tenemos vidas diferentes. Entonces, el Espíritu Santo sí sabe cómo aplica el evangelio a cada uno de nosotros de acuerdo a la circunstancia en la que estemos viviendo. Entonces, bueno, esto sigue. Luego leemos ahí más adelante en el versículo 24. Desde el 23 voy a leer. Dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pues ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. No hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Entonces, démonos cuenta que la ley ayudó hasta cierto tiempo. Entonces, digamos los que tenemos un trasfondo católico y también evangélico que pudimos haber sido instruidos con mucha ley. ¿Sí? Bueno, o sea, aguanta hasta cuando conocimos realmente a Cristo. ¿Sí? Pero el problema es que nos hacemos cristianos y seguimos viendo la ley como la veíamos antes de habernos convertido en cristianos. A partir del momento en el que nos hacemos cristianos, la ley pierde su vigencia en nosotros. Ahora vivimos en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Hermanos y amigos, hay que orar para que Dios nos dé comprensión de esto. Hay que orar, hay que pedirle a Dios que nos ayude a entender. Porque hay muchos que están viviendo con ese evangelio, el nuevo evangelio, el otro evangelio, el evangelio de la ley, el evangelio del esfuerzo humano. No,
No, no tiene sentido. O sea, un amigo nos daba un ejemplo en una reunión que tenemos en otro espacio. Él decía, es que eso es como, digamos, en el caso mío. ¿Para qué me sirve un espejo? Sí, o sea, yo todos los días tengo que mirarme al espejo y arreglar un poco la barba, arreglar, acá como medio pulir. Cuando ya está muy grande, entonces voy donde un sobrino y él me hace el favor de pulir. Pero el espejo, ¿para qué es? El espejo me ayuda a ver cómo está mi barba, si la tengo bien finita por acá, está arreglado, si tengo mucho pelo, me ayuda a verme. Pero el espejo no tiene la capacidad ni el poder de arreglarme la barba. Tengo que ir donde el sobrino. Lo mismo pasa con la ley. La ley no tiene el poder para transformarnos. ¿Sí? Y si yo veo la enseñanza del evangelio como una ley, una regla a obedecer, no puede liberar su verdadero poder, porque su poder llega hasta donde yo lo puedo obedecer. Cuando se vive el evangelio por fe, y lo he vivido, donde mi esfuerzo termina, Dios libera su poder. ¿Sí? Entonces, ahí está la esperanza para todos. No importa tú en qué punto de tu vida espiritual estés. Estás empezando, llevas años, lo que sea, ¿sí? Pero todo el tiempo tenemos la oportunidad de volvernos a Dios, de arrepentirnos y de pronto yo he tenido que pedirle perdón a Dios. Dios, yo he tratado de vivir el evangelio como una regla. Aunque yo creía que hace años que había entendido esto, ahora me doy cuenta, me falta todavía entenderlo. Pero como me amparo en la gracia, en que Dios más bien está celebrando que estoy entendiendo. Entonces eso cambia mi relación con Dios, cambia mi manera de conectar con Dios. Cada vez puedo ser más vulnerable. O sea, yo puedo decirle a Dios con toda tranquilidad, Señor, yo no tengo la capacidad de perdonar al que me ha hecho daño, pero tú sí puedes poner ese perdón en mí. Y puedo clamar, suplicar, ¿sí? Pero yo no lo puedo hacer cuando me obligo a perdonar. Si yo me obligo a perdonar, estoy limitando el poder de Dios. Si alguien me obliga, es que tú tienes que perdonar, está limitando el poder de Dios. Yo no tengo esa capacidad y no la voy a tener. Nunca la he tenido. ¿Sí me explico? Entonces, es animante. Es muy animante. ¿Sí? Entenderlo. Es animante y es muy esperanzador. Entonces volvemos al título. Cristiano, sin la guía del Espíritu estás en peligro de seguir un evangelio diferente. Entonces, ahora, con todo esto en mente, vamos a Gálatas 5:16 y vamos a leerlo todo hasta el versículo 24. Ahí ya toma otro sentido. Ya lo entiende uno mejor. Dejamos de leerlo como si fuera ley. Entonces él dice, por eso les digo, estoy leyendo todo esto en la NBI. NBI no, sino la nueva traducción viviente, NTV. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen, o sea, ¿de quién es la decisión de dejarse guiar por el Espíritu? Es personal e intransferible, solo puede ser tuya. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? O sea, si tú tomas la decisión de vivir en el Espíritu, es imposible que la naturaleza pecaminosa te controle. Es imposible que los deseos de la naturaleza pecaminosa cobren fuerza. Pero ¿quién es el que te da esa capacidad? Es el Espíritu Santo, no eres tú.
No soy yo, es el Espíritu Santo. Entonces sigue diciendo en el versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Sí, o sea, sí vamos entendiendo. La vida en el Espíritu es muy superior, muy, pero muy superior a la vida que produce obedecer la ley. ¿Sí? La vida en el Espíritu para obedecer el Evangelio va a ser muy superior a lo que produce si tú obedeces el Evangelio con tu propio esfuerzo. Entonces, un ejemplo clásico también lo aprendí hace muchos años. Efesios 5:21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. La esposa debe someterse al esposo, el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Por muchos años lo leí como una regla, como si fuera ley. Y fracasaba vez tras vez tras vez en tratar de obedecerlo. ¿Por qué fracasaba? Pues porque eso hay que vivirlo en el espíritu. Porque ahí hay que entender la motivación para someterse unos a otros. Porque si entendemos la enseñanza del apóstol Pablo, el amor es un fruto del espíritu y a ese amor es que él hace referencia cuando habla de los esposos. Sí, el sometimiento es humildad. Someterse es humildad, el ponerse por debajo del otro es humildad, pero es esa humildad que proviene del espíritu. En nuestra naturaleza ninguno es humilde. Entonces alguien que diga, no, es que yo sí soy humilde o yo puedo hacerlo, es una mentira. O es otro tipo de humildad, es la humildad del esfuerzo humano. Pero de esa humildad no es de la que habla la escritura, es de la que produce el Espíritu Santo, es muy diferente. Entonces, él dice, pero cuando el Espíritu los guía, no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Es muy superior, ¿sí? O sea, es como si yo voy a recorrer un trayecto de 100 kilómetros y tengo la opción de irme a pie o que me lleven en carro. Yo me puedo ir a pie y llego y voy a llegar molido y quién sabe en cuántos días recorro 100 kilómetros. Pero si voy en carro, va otra persona manejando, ¿qué cansancio puede haber? ¿Sí me explico? Entonces, en esa analogía vamos entendiendo por qué los cristianos se agotan, porque hay unos que se sienten agotados. Ya no puedo con esto. Me cansé de este matrimonio, me cansé de esto. Claro, porque se cansa porque está viviendo con sus propios esfuerzos, porque no es lo que el Espíritu Santo produce. Entonces eso es evidencia de que no está viviendo en el Espíritu. Ahora el versículo 19 dice, siguiendo la secuencia, ¿no? Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Le está hablando a cristianos. Esto no es para los perdidos, es para los cristianos. Inmoralidad sexual. La batalla de todo hombre, de toda mujer hoy día. Batalla que muchos están perdiendo, muchos están perdiendo. En el matrimonio y solteros, batalla que muchos están perdiendo. ¿Por qué? Porque creen que esa batalla la pueden ganar con sus esfuerzos humanos. Y han creado sistemas de reglas para evitar pecar con la inmoralidad. Cuando hay es que ir al Espíritu de Dios. ¿Sí? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad,
peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Le está hablando a cristianos. ¿Por qué? Puro sentido común. Porque es que el que vive de esa manera no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Está siendo guiado por su naturaleza pecadora. El que trata de vivir el evangelio con sus esfuerzos humanos no va a ser victorioso contra el pecado. No puede ser victorioso. Dios no lo va a permitir, porque la victoria solo la da Él y la victoria glorifica a Dios, no a nosotros. Entonces, en el versículo 22, Él dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, en contraste con la naturaleza pecadora, ¿no? Que el Espíritu Santo produce, dice, en nuestra vida es amor. Entonces, aquí hay que entender algo. Otra vez, muchos leen Gálatas 5:22 como una regla. No, es que tú debes amar a tus enemigos. Eso dice Gálatas 5:22, lo dice Jesús. Pero, ¿con qué recursos? No con los míos. Humanamente, ninguno de nosotros tiene la capacidad de amar a sus enemigos. Ninguno. El que lo diga está mintiendo. Si tiene la capacidad de amar a sus enemigos, tiene que decir que es en el poder del Espíritu Santo. Y va a ser evidente cuando eso sea así. Es evidente. ¿Sí? Entonces, acá es importante entender eso. Si es el fruto del Espíritu, no es un amor que proviene de mí. No es amar como yo creo que se debe amar. Es amar como el Espíritu ama. Como Cristo ama, como Dios ama, como el Espíritu dispone que ame en la condición o en la circunstancia que sea llamado a amar. No con mis esfuerzos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la verdad nuestra? O por lo menos la mía. Pues que yo tengo que reconocer constantemente que no sé amar. Y en eso el matrimonio ha sido una bendición para mí, mi familia ha sido una bendición. Porque cuando tenemos crisis, cuando hay dificultades, y hay en mi corazón la tendencia a no amar a mi familia, a mi esposa o a mis hijos, yo ya me hago la pregunta es, uy, pues yo acá necesito del amor del Espíritu. Sí, o sea, yo ya no me pongo a luchar con mis fuerzas. O sea, Dios, ayúdame a amar a mi esposa, a mis hijos. Enséñame, instrúyeme. Dame de ese amor que proviene del Espíritu Santo, no del mío. Entonces, ahí es donde yo lo puedo experimentar. Es muy diferente. No es una regla, o sea, yo no puedo decir, es que tú debes amar a tus hijos de determinada manera porque tus hijos no son como los míos. O debes amar a tu esposa de determinada manera tampoco. Ninguno tiene una esposa igual. Entonces, cada esposa debemos amarla de una manera diferente, pero eso nos lo da el Espíritu. Cada hijo también. Entonces, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, o como dice otra versión, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existen leyes contra esas cosas, imagínense. La vida en el Espíritu es total y absolutamente superior a vivir en la ley. La vida en el Espíritu es vivir el Evangelio de Cristo a plenitud. Y lo bueno es que no sabemos cómo es, ¿sí? Entonces, eso nos crea un buen problema para que seamos muy humildes y vayamos con Dios y Él nos guíe. Luego sigue diciendo, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí.
Ya que vivimos por el Espíritu, tiempo presente, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos de otros. ¿Sí? Y ahí voy terminando. Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo? Volvemos a la escritura en Gálatas 3:1. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo? ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano que no puede ser que no les hayan servido para nada? Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Cristiano, sin la guía del Espíritu estás en peligro de seguir un evangelio diferente. Entonces, ¿qué podemos concluir? Un cuestionamiento. O sea, ponernos la mano en el corazón, cada uno. La mano en el corazón. Y con toda sinceridad y sin culpa responder una pregunta. ¿Tu vida es evidencia de que vives en el poder del Espíritu? No respondas. No respondas. Medita, piensa y lleva tu vida personal, tu familia, la relación con tu esposa, con tus hijos, la relación con la iglesia con la relación con el mundo. Y después de eso, que tal vez te tome el resto de la semana, entonces te respondes. Y recuerda, con Dios puedes ser totalmente sincero o sincera. Si no estás viviendo en el Espíritu, sencillo, reconócelo. Reconócelo, pídele perdón a Dios y pídele que te enseñe, porque eso viene por revelación. O sea, Él es el que nos enseña cómo vivir en el Espíritu. De tal manera que cuando nos enseñe no vaya a haber ningún tipo de orgullo. Amén. Entonces, bueno, acompáñame a orar para que Dios nos ayude en esta tarea. Bueno, amado Padre Celestial, venimos nuevamente delante tuyo, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque tú sabes, Señor, que para nosotros es imposible vivir el Evangelio con nuestros esfuerzos. Y por eso nos dejaste el Espíritu Santo, que es la garantía, Señor. Él es el que garantiza de que sí podremos mientras nos dejemos guiar por ti, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a meditar, que podamos ir y estudiar la carta de Gálatas, llevar nuestros corazones ahí, revisar el legalismo que hay entre nosotros, revisar los sistemas de creencias cristianas que podemos tener que son opuestos a lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar, Señor, y danos la humildad para entregarnos a la dirección del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar. Si llegaste hasta este punto y tú no te has inscrito acá en el canal del Camino al Mendigo, no te vayas sin inscribirte. Si consideras que el mensaje te ayudó y que puede ayudar a otros,
No dudes en compartirlo. Y si tienes algo que opinar, una reflexión, algo que has meditado, escríbelo ahí en los comentarios, que eso es bueno para todos. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.